Gustavo Vera es la persona que denunció al doctor Zaffaroni. Yo frente al tema tengo una posición, digamos, cauta, que habrá que ver cómo sigue esta historia. Zaffaroni dijo hoy que se sentía una víctima del asunto. Ustedes saben que se lo denunció Zaffaroni por tener 6 propiedades a su nombre, alquiladas como prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy la clase política argentina, casi en su conjunto, sacando el gobierno obviamente, le pidió juicio político a Zaffaroni y poco menos que su renuncia. Zaffaroni se defendió, dijo una cuestión política y que no pensaba renunciar. Ahora, ¿quién es la persona que denunció a Zaffaroni? El señor Gustavo Vera. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué eso? Digamos, no quiero decir cómo apareció usted en esta historia, pero ¿por qué son ustedes los denunciantes de Zaffaroni? Porque mi organización, la Alameda, se dedica hace 10 años a la lucha contra la trata, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, el proxenetismo. Tiene 150 causas penales. ¿Qué nos motiva? Nos motiva que nosotros empezamos siendo una asamblea barrial en nuestro barrio, en Parque Avellaneda. Empezamos ayudando a la gente, a los vecinos más carenciados, que eran migrantes bolivianos, y empezamos de alguna manera, sin querer, digamos, a inmiscuirnos y a empezar a enterarnos de lo que pasaba con la realidad de los talleres clandestinos, el trabajo esclavo, la trata y el tráfico de personas. Y luego, digamos, a medida que la Alameda fue adquiriendo popularidad, se convirtió en una especie de fiscalía del pueblo. Y llegan denuncias de todo el país que tienen que ver con redes de trata con fines de explotación sexual, redes de trata con fines de explotación laboral, trabajo infantil, diversas formas de proxenetismo. Hemos rescatado víctimas, hemos logrado que se votaran ordenanzas en distintos puntos del país, derogando normas para habilitar, por ejemplo, whiskería y cabaret clase C, o normas para crear refugios o leyes de asistencia a la víctima de trata. Hemos sido partícipes protagónicos en la reforma actual de la ley de trata que se está tratando en el Congreso. Si usted lee el informe de la relatora de Naciones Unidas, que se hizo el 24 de mayo pasado, el 80% de las denuncias que se refiere a la relatora son actividades de la Alameda. La Alameda tiene denunciadas 103 marcas por trabajo esclavo, 24 empresas por trabajo infantil, y varias megaredes de trata, entre ellas usted recordará las casitas de Río Gallego, que la hemos logrado desmantelar, merced de una denuncia que hubo en el 2009, otra red importante que había en Montserrat Constitución, otra red que había en Liniers, otra red que había en Mar del Plata. Bueno, en fin, no es bastante común, digamos, que recibamos denuncias. Ahora, acá la pregunta fundamental, Gustavo, es si ustedes creen que Zaffaroni sabía que sus departamentos eran utilizados como prostíbulos, donde hay, a juicio de ustedes, trata de personas. A ver, ¿no? Hasta ahora lo que nosotros hemos logrado comprobar es que en 6 propiedades del doctor Zaffaroni estaban funcionando prostíbulos, algunos con una antigüedad de 5 años. Dentro de esas 6 propiedades hay una que ya tenía un juicio que se tramita en la Fiscalía Correccional número 4 por violar la ley de profilaxis, ¿sí? Y cuando se inicia ese juicio, esa propiedad no era de Zaffaroni, sino de Montivero, su apoderado, que se la vende a Zaffaroni en medio del juicio y con el prostíbulo funcionando. El señor Zaffaroni lo que argumenta es que su apoderado y la inmobiliaria se encargaban de administrar sus bienes. El apoderado es Ricardo Montivero, es una persona que trabaja hace muchos años con Zaffaroni, que fija su domicilio legal y fiscal en la casa de Zaffaroni, ¿sí? Y al que los vecinos que vienen quejándose por el funcionamiento de estos prostíbulos atribuyen como la persona que daba la cara en muchas oportunidades. Acá lo que tenemos básicamente son prostíbulos que funcionaban con proxenetismo, o sea, con madán y con fiolos, y donde hay presunción de trata, porque por lo menos en 3 de ellos había jovencitas de la República Dominicana y de Paraguay. Con el agravante, además, de que en varias líneas telefónicas de estos departamentos aparece una proxeneta que también aparece en las líneas telefónicas de otros departamentos que funcionan como prostíbulo, que no son de Zaffaroni. Con lo cual, hasta podríamos estar pensando en que acá estaba funcionando una red, ¿sí? Respecto a si los alquilaba o no los alquilaba, bueno, tiene que mostrar los contratos el doctor Zaffaroni, porque, por ejemplo, Ana Touch le dijo a un periodista conocido en un reportaje radial, a Tenenbaum, que no había un alquiler, que era diario, que ella pagaba diariamente 200 pesos. Por ejemplo, el departamento de la calle de Lepiane, que es un departamento de 2 ambientes, se pagaban 5.500 pesos. Y esto lo dicen abogados que viven en el edificio que iniciaron la causa por violación a la ley de profilaxis. Si el doctor Zaffaroni fue burlado violentamente en su buena fe por su apoderado y por la inmobiliaria, no entendemos por qué no lo denuncia penalmente. No entendemos por qué no se pone a disposición de la justicia y ante el fiscal Orfila, que tramita la cuestión de proxenetismo, y ante el doctor Colombo, que tramita la cuestión de trata, no entrega los contratos de alquiler para que podamos ver quiénes son estos proxenetas y se los pueda perseguir, porque lo concreto es que la semana pasada levantaron carpa, ¿sí?, mientras se tramitaban esta denuncia. Y está claro que 2
de los 6 prostíbulos ya estaban denunciados por la Alameda el 15 de diciembre del 2009 ante la Procuración General de la Nación, la Fiscalía Antitrata, la Justicia Contravencional y la Agencia de Control Comunal. Ahora, ¿cómo acceden ustedes a la información de que estos departamentos pertenecen al doctor Zaffaroni? ¿Cómo accedemos? Tenemos un equipo de abogados que trabaja también, obviamente. Tenemos el registro de la propiedad, tenemos el resumen de expensa, tenemos la web prostibularia donde diariamente publicaban estos prostíbulos sus avisos, tenemos los testimonios de los vecinos, algunos que se han ofrecido como testigos con identidad reservada o identidad abierta, tenemos los diarios de circulación masiva que desde el año 2009 por lo menos publicitan varios de estos prostíbulos a través de sus teléfonos. En fin, hay bastante prueba documental, como por lo menos como para investigar cuál es el grado de conocimiento y de vínculo o no que tenía Zaffaroni con todo esto. Insisto, si la tesis de Zaffaroni de que él no sabe absolutamente nada y que el problema es la inmobiliaria y que el problema es el apoderado fuera real, estamos esperando que el doctor Zaffaroni denuncie a quienes facilitaban el uso de inmuebles para la prostitución con proxenetismo, algo que está penado por la ley de profilaxis, algo que está penado por la Convención del 49 de Naciones Unidas, que tiene jerarquía constitucional en Argentina, y aparte está penado por la ley de propiedad horizontal por los disturbios que genera dentro de un edificio. Y se lo digo yo que soy maestro de grado, no soy abogado. El doctor Zaffaroni sabe mucho más que yo de leyes. Entonces no puede reducir con tanta liviandad un problema donde hay proxenetismo, mujeres de la República Dominicana pobres, de menos de 20 años, que no vinieron a armar una cooperativa de prostitutas en la casa de un juez y a espalda del mismo. Esto es una versión absolutamente ridícula. Estaban bajo la égida de proxenetas, fiolos y madán. Entonces hay que investigar. Nosotros no decimos ni que es culpable ni que no es culpable. Nosotros republicanamente cumplimos con la obligación de denunciar, ¿sí?, que hay 6 prostíbulos, ¿sí?, en propiedad de un miembro de la Corte Suprema de Justicia que por lo menos hace 5 años vienen funcionando, en algunos casos, en otros casos 2, 3 años, pero años estamos hablando, con proxenetismo y donde puede haber presunción de trata por la presencia de migrantes jóvenes, ¿sí?, de países limítrofes o países más lejanos. Qué tema, es muy delicado. Es el juez Zaffaroni, una persona muy prestigiosa, polémica también, por eso ustedes lo conocen, por supuesto, un juez muy controvertido, pero muy respetado por todo el mundo, denunciado por ciudadanos comunes prácticamente, y sobre quien hombres como Ricardo Alfonsín, que viene ya mismo con Gerardo Rosín, le piden su renuncia. Así que bueno, ahí los dejo con Gerardo. Será hasta el próximo martes. Gracias. Chau, chau.